Apocalipsis. Hoy tendremos nuestro primer tema, ¿de acuerdo? Es el primer tema de la serie Jesús en Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis son dos libros fascinantes, son dos libros maravillosos que lamentablemente por el tema de los simbolismos, el tema a veces un poco intimidatorio de cuernos, bestias, asuntos desastrosos y en fin, guerras, calamidades. Lamentablemente estos libros han sido ¿cómo podríamos decir? Un poquito como que se les ha dado un mal color, un mal prestigio, ¿no? Se han devaluado en la mente de algunos porque piensan que son libros incomprensibles, difíciles, y no queremos eso. Aparte de que tienen historias muy comprensibles, también tiene profecías que son comprensibles. Un pequeño, al fondo por allí, algunas que sí son muy misteriosas y difíciles, pero la mayor parte, el 90% diría yo, han sido decodificadas ya en el estudio de la Iglesia Adventista, gracias a Dios. Entonces yo creo que podemos abordar Daniel y Apocalipsis con la tranquilidad que son libros abiertos, que están abiertos para que puedan ser comprendidos. Y en esta semana, más que hablar de cuernos y bestias y desastres, vamos a enfocarnos y vamos a darle un gran realce a la persona y obra del Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No tanto cuernos, no tanto bestias, más bien resaltar y exaltar al Señor Jesucristo. Yo creo que por ahí podemos marchar mucho mejor. Y es que hay una cita clave que me hizo pensar que sería mejor darle ese toque cristocéntrico. Fíjense bien. Dice así la cita de Evangelismo, página 145. Dejemos que se hable de Daniel, que hable el Apocalipsis y digan que es la verdad. Pero cualquiera sea la base del tema se presente, elevad a Cristo como el centro de toda esperanza. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo con esa cita? Esa cita es maravillosa. Esa cita nos hace pensar que la profecía tiene como centro a Cristo, para exaltar a Cristo que es nuestro Salvador y nuestro Creador. Hay otra cita que nos hace ir más al fondo todavía. Esta cita dice así: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. O sea que esto no es mera teoría. Si alguien pensaba que venía nada más a escuchar de teorías, de simbolismos, pues fíjense, o de historia, pues fíjense que Daniel y Apocalipsis no solamente es teoría, también es práctica. ¿Por qué? Porque dice acá, yendo bien a fondo de lo que implica Daniel y Apocalipsis, que las personas que logramos meternos más en Daniel y Apocalipsis, logramos tener una experiencia religiosa distinta, más profunda, entendemos mejor a Dios y logramos tomar conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Logramos tomar conciencia de que hay que experimentar, más que saber de Dios, hay que experimentar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? En nuestras vidas. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Y de esta manera les estoy dando la más cordial bienvenida al estudio de la profecía. Así como que todos estuviéramos alrededor de la Biblia, enfocando nuestra atención no en un predicador. Olvídense de mí. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes enfóquense en Cristo Jesús, enfóquense en la profecía bíblica y dispónganse a absorber todo lo que el Espíritu Santo nos quiera compartir. Hoy nuestro primer tema, Jesús en la roca de Daniel capítulo 2. Jesús o Jesús es la roca también se podría llamar nuestro mensaje. Yo creo que la mayor parte de los que estamos acá o los que nos están viendo en las redes sociales, saludos a todos los que nos están viendo vía Facebook, bienvenidos a la iglesia de Gilroy acá en San Francisco y esperando pues que nos puedan acompañar el resto de la semana que se ha titulado Jesús en Daniel y Apocalipsis, para que estén con nosotros, nos acompañen acá y podamos aprender más y profundizar más
en la profecía bíblica. No tiene por qué ser aburrida la profecía, ¿sí? No tiene por qué ser aburrida. ¿Estamos de acuerdo? No tiene por qué ser un montón de fechas y cosas de historia, a veces un poco estresantes. La historia tiene un lugar, también va de la mano con la profecía, pero no tiene por qué atiborrar y saturar. Yo creo que aquí podemos como simplificarlo y podemos hacer un ensamble más práctico. Fíjense bien. Yo creo que hay algunas cosas que ya se saben, pero por algunos que los que nos están acompañando allá en las redes sociales de repente no tienen mucha experiencia, o algunos que nos están visitando, podemos retomar algunas cosas básicas que algunos de ustedes ya conocen. Por ejemplo, nuestro tema de hoy en Daniel capítulo 2 parte de un sueño. Hace muchísimos años, en el año 600 aproximadamente antes de Cristo, el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. ¿Alguno sabe qué significa el nombre Nabucodonosor? ¿No? Pues hoy se los voy a decir. La palabra Nabucodonosor viene del babilonio Nabucudurriutsur, que significa el dios Nabú proteja a mi hijo. ¿De acuerdo? Desde chiquititos, los señores allá en Babilonia eran fieles a los dioses paganos. Entonces consagraban a sus niños a un determinado dios. En este caso lo consagraron al dios Nabú. Y entonces ya lo tenían consagrado desde chiquitito. Era devoto de ese dios, así como un montón de gente a otros dioses. Y Nabucodonosor era un rey exitoso en Babilonia. Se dice que Babilonia era como la gran metrópoli de aquella época. Babilonia era, la capital del mundo en aquel entonces. Por lo tanto, Nabucodonosor podía sentirse orgulloso, podía sentirse sumamente, petulante y presumir que tenía el reino más poderoso de la tierra. Y Nabucodonosor en cierto momento se fue a su cama como cualquiera de nosotros que se va a dormir. Pero no sabía él que Dios tenía pensado revelarle el futuro en aquella noche. Soñó. Y después de soñar, se despertó todo aturdido. Es como cuando a veces nosotros nos despertamos y recordamos que hemos soñado algo, pero se nos olvida qué fue lo que soñamos. A mí me pasa a menudo, se nos olvida, no sé qué. Las damas tienen mejor memoria, pero hay algunos caballeros que nos fallan mucho la memoria. Y bueno, este caballero se despertó todo aturdido. ¿Pero qué fue lo que soñé? ¿Qué fue lo que soñé? En aquella época se consideraba que los sueños eran revelaciones de los dioses y que cuando no se recordaba eso podría ser de mala suerte, de mal agüero. Entonces estaba sumamente preocupado, angustiado, porque decía, pero ¿qué es lo que los dioses me quieren decir? Entonces ya conocemos la historia. ¿Qué es lo que hace? Manda a llamar a sus adivinos, magos, encantadores, sortílegos, lectores del tarot y todo eso que ustedes ya conocen, esas cosas esotéricas, y los manda a llamar a todos. ¡Hey, ayúdenme! A ver, su majestad, ¿de qué se trata? Bueno, es que fíjense que yo tuve un sueño, pero no recuerdo el sueño. Híjole, ahí sí va a estar difícil, señor, su majestad, porque si usted no nos dice el sueño, nosotros no podemos darle ninguna interpretación. Pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Acaso no son los que tienen contacto con los dioses y los dioses son todopoderosos? Díganle a sus dioses y los contactos que tienen allá con el más allá, que me revelen qué fue lo que soñé. Para los dioses no hay nada imposible. Así que vamos pues, a trabajar, para eso les pago. Y allá está el montón de sortílegos, magos, adivinos, agoreros, encantadores, viendo qué nos inventamos, No, pues al final, aquí, fíjate que lo que te podemos decir, rey, es de que no tenemos nada que decir, porque mientras tú no nos digas a nosotros qué soñaste, no podemos, dar la interpretación. Y entonces, pues ya dijo, bien molesto, por gusto les estoy pagando a ustedes que están aquí, bola de ineptos que no me están diciendo lo que yo necesito. Yo quiero ver qué es lo que los dioses dicen, no sea que le vaya mal a nuestro reino. Y ya está, dijo, bueno, como no tienen resolución para mí, un decreto de muerte para todos. Y bueno, aquello se hizo un alboroto en la corte porque parecía que se había enloquecido el rey Nabucodonosor. Un decreto de muerte para todos los sabios. Las noticias llegaron hasta unos jóvenes judíos, que ustedes ya saben que estaban allí
en la corte real. Daniel y sus amigos. Y Daniel pregunta, ¿pero por qué nos quieren mandar a matar a todos? A mí por lo menos no me preguntó. Hey, dile ahí al rey que me dé chance, que me dé una oportunidad. A mí no me han pedido. Seguramente él le pidió a los más expertos. ¿Qué va a saber aquellos jovencitos judíos? Son recién llegados. Pero estos, no hombre, los mejores no habían podido. Pues ahora sale que los más jovencitos e inexpertos son los que ahora uno de ellos está pidiendo audiencia. Vamos a ver, Daniel, ¿qué me puede decir tú? Bueno, señor, su majestad, yo estoy dispuesto a ayudarle, pero deme un tiempito, quiero ir a pedirle a mi Dios. Está bien. Cuando regresa Daniel, le dice su majestad, yo tengo para usted el sueño y también la interpretación. ¡Wow! El rey se quedó pero como que en una pieza. ¿Pero qué es esto? ¿Tienes para mí el sueño? ¿De veras, Daniel, tienes el sueño? Vamos a ver si es cierto, me vas a inventar. Quiero ver si es cierto. Y entonces le dijo, mire, su majestad, ustedes tienen toda la descripción en Daniel 2, pero no tenemos el tiempo de leerte un montón de versículos. Su majestad, lo que usted vio en un sueño fue una gran estatua, una enorme estatua metálica. Hasta arriba una cabeza de oro, más abajo el pecho y los brazos de esa imagen de plata, luego la cintura y los muslos de bronce, más abajo las piernas de hierro y los pies una mezcla de hierro con barro. Ya el rey empezó como que, híjole, sí, ahora que empiezo a recordar, sí, es cierto, va por ahí la cosa. Ahora que me doy cuenta, sí, por ahí va. Y no solamente eso, también una roca que venía así del exterior, golpeó los pies de la estatua. Vamos a tener aquí un poquito de material ilustrativo, ¿verdad? Porque esto nos ayuda también, sobre todo para los niños también, para que nos pongan atención los chiquitines. Y entonces la estatua de metales estaba allí en tu sueño, oh rey, cuando entonces una piedra que fue arrancada, quién sabe de dónde, pero no fue con mano humana seguramente, y esa piedra se dirigió directamente a los pies. No se fue a la cabeza porque no iba a venir en los días de Nabucodonosor. No se fue al centro, sino a los pies, porque esta era como una línea de tiempo. 600 antes de Cristo hasta el fin del mundo. Entonces esa piedra iba a golpear justamente en los días finales de la historia. Y entonces, pues bien, eso es lo que usted vio, su majestad. Una piedra golpeando a esa estatua y haciéndola añicos. Pero hoy quiero resaltar, no tanto la estatua que muchos ya conocemos su significado. Hoy quiero resaltar, ¿qué cosa? La roca, la piedra que golpeó a la estatua, el Señor Jesucristo. Y por eso nuestra lectura bíblica se encuentra en Daniel capítulo 2, versículos del 34 en adelante. Así que acompáñenme por favor a esta lectura y vamos a ver algunos datos interesantes sobre sobre la roca que golpeó la estatua. Más importante que la estatua es la roca. A veces nosotros al explicar profecía nos emocionamos tanto con Babilonia, Medo-Persia, el imperio greco-macedónico, el imperio romano, las tribus europeas. Le dimos todo el tiempo a las naciones, pero para la roca ya no nos queda tiempo, ¿verdad? Para el asunto de la roca ya es hora de ir cortando el sermón. Entonces hoy vamos a hacer al revés. Hoy mejor damos por hecho el asunto de la estatua y nos concentramos más bien en la roca que es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien, gloria a Dios. Entonces, fíjate bien, Nueva Versión Internacional, se la recomiendo. No solamente la Reina Valera es buena, la Nueva Versión Internacional tiene un lenguaje más moderno. Entonces, fíjate bien, de pronto mientras usted contemplaba la estatua, una roca fue, ¿qué cosa? Fue cortada. Alguien que lo termine de leer, vamos a ver. ¿Alguien con voz fuerte?
Ajá. Muy bien, este fue el sueño y ahora le interpretamos al rey. Bueno, entonces fíjense qué tremendo, es que esto es algo realmente para destacar, qué maravilla. Está la estatua cuando en eso de repente aparece una piedra que viene allí para desmenuzar todo, acabar con todos los reinos. Esa línea de tiempo, vaya que podríamos ilustrar así, la estatua en realidad era una línea de tiempo, desde el año 600 antes de Cristo, que iba pasando antes de Cristo, antes de Cristo, antes de Cristo, luego vendría el Señor Jesucristo, y ya después de Cristo, hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? Podríamos ponerlo así también, para ir pasando la línea de tiempo a manera horizontal. Al final, acá en los dedos, se encuentra el fin de la historia. Y ese fin de la historia lo va a marcar precisamente el Señor Jesucristo cuando venga a golpear en el último día de la historia, venga a acabar con los reinos y los gobiernos de la tierra. Eso es lo que se le reveló a Nabucodonosor 600 años antes de Cristo. En los días de esos reyes, ¿cuáles reyes? ¿En los días de cuáles reyes? En los días de los reyes representados por los dedos. Así como en otra profecía había 10 cuernos, aquí hay 10 dedos. Esos 10 dedos representaban reinos europeos originalmente. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces fíjate bien, en los días de los reyes el Dios del cielo establecerá un reino. Es que la estatua era una serie de reinos. Es la historia de los reinos y los gobiernos de la tierra. Pero el Señor quiere resaltar a través del imperio o del reino de la roca, quiere resaltar que estos gobiernos del mundo van a terminar, se van a acabar. El Señor quiere que coloquemos nuestra esperanza en un reino que viene en el futuro. Ese todavía está en el futuro, el reino de la roca. ¿Y quién es el presidente de ese reino? ¿Quién es el rey de ese reino? El Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los ciudadanos de ese futuro reino? Dígame usted. Los que hemos decidido formar parte de ese reino. Hemos decidido, le dimos nuestro voto al Señor Jesucristo y como lo elegimos a Él, Él entonces nos tiene asegurado nuestra permanencia en ese reino. Al oír esto el rey Nabucodonosor, ya ustedes saben al final cuando ya se le dijo toda la interpretación, al oír esto el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel. Oye, para que un rey se postrara frente a un súbdito y encima de eso extranjero, es que en realidad el rey estaba pero es que estaba agradecidísimo, estaba súper sorprendido, estaba convencido que el Dios de los cielos le había hablado a Daniel. Porque en su interior él dijo, sí es cierto, el sueño que yo tuve tenía que ver con una estatua y con una roca, sí, ahora lo recuerdo. ¿Y quién se puede meter en la mente de otro para saber qué soñó? ¿Quién se puede meter así? Daniel no pudo haber sido, tuvo que haber sido el Dios de Daniel, pero Daniel entonces significa que él sí es el siervo del Dios verdadero. Los demás son una bola de charlatanes. Y les voy a salvar la vida nada más porque Daniel aquí ya me calmó, ya me sosegó. Y por eso fue que ya bien tranquilo, bien contento que había resuelto su problema, ahora dicen, no, está bien, vamos a echar atrás el decreto. Así que los magos, adivinos, agoreros, adivinos, encantadores, todos le debían la vida a Daniel, porque si no hubiera sido por Daniel y por el Dios de Daniel, hubieran muerto en aquella ocasión. ¿Qué fue lo que dijo Nabucodonosor? Tu Dios es Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Alabado sea
el Señor Jesucristo. Nos sentimos felices que Dios revela el futuro. Tenemos la dicha de saber el futuro. Si hay algo que nosotros tenemos que agradecerle a Dios, es que la profecía nos revela el futuro. Y no tenemos que andar en artes mágicas y esotéricas para meternos en el futuro. Solamente tenemos que adentrarnos en el mundo de la profecía, manifestar interés cuando alguien va a hablar de profecía, porque significará que vamos a conocer mejor lo que viene. ¿Qué es lo que vendrá en el 2030, 2050, 2060? No sabemos. Bueno, en específico no sabemos los detalles, pero tenemos ya el bosquejo de lo que va a venir. Y ya con tener el bosquejo, mis hermanos, ya es bastante. Ya con tener a grandes rasgos ya es bastante el asunto. Así que, ¿por qué necesitamos la profecía? Porque nos revela el futuro. Porque nos dice qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho, está haciendo y hará por su pueblo, que somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, analizando un poquito más a fondo el asunto, notemos en este pasaje bíblico que Dios revela el futuro aún a los no creyentes. Dios le da sueños sobrenaturales aún a los no creyentes. ¿Sabe que yo he platicado gente que llegó a la iglesia por un sueño? No eran adventistas, no eran creyentes, nadie le dio estudios bíblicos, pero soñaron con una iglesia que se llamaba Adventista del Séptimo Día. No, hombre, si yo les contara una historia de una hermana, es increíble ese testimonio. Ella llegó simplemente porque soñó con la iglesia adventista. Hasta escuchó el himno. En el sueño escuchó un himno. Y cierto día, les voy a adelantar un poquito nomás para no dejarlos así con la inquietud del sueño de lo que la hermana soñó. Esta hermana contó que iba pasando, venía del mercado en el oriente de Guatemala. E iba pasando por una iglesia un día sábado por la mañana, venía del mercado. Y entonces pasando con sus bolsas iba cuando empezó a escuchar un himno que dijo, se quedó parada. Ese es el himno que yo escuché en el sueño. Fíjate tú, son cosas de la vida real, no es ningún invento ni cosa, Dios sabe que no miento. Ese es el himno que yo escuché en el sueño. Era una iglesia. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese rótulo que yo vi en mi sueño. Y se acercó con todas esas bolsas del mercado, se acercó ahí a la iglesia. Bueno, estaban las diaconisas, los diáconos dando la bienvenida. Y los diáconos de inmediato, hermana, ¿en qué le podemos servir? Bienvenida, qué gusto verla. Y otro detalle, cuando se acercó, ella quería, estaba intrigada, estaba pero estupefacta por lo que estaba pasando en ese momento. Se acercó un poquito más y al acercarse ahí a la puerta, en la pura entrada, escuchó un ruido como de agua que caía. Ese ruido de agua cayendo también lo escuché en el sueño. ¿Y qué era? Que en el fondo había una estructura como de rocas, abajo el bautisterio y caía agua. Hasta ese detalle ella recordó. Le había estado pidiendo a Dios que le indicara dónde congregarse. Hermanos, la historia ya ustedes se la imaginan cómo termina. La hermana dijo, de aquí soy. ¿Sí? De aquí soy. Aquí el Señor me llamó, esto lo vi en el sueño, esto nadie me lo contó. Este sueño es para mí, Dios me está manifestando dónde me debo congregar. Nadie la llevó a la iglesia, Dios la llevó a través de un sueño. Hermanos, Dios le puede dar sueños incluso. Hemos sabido de personas allá en la ventana 1040 que tienen una religión que no es cristiana y han soñado con el Señor Jesús y han llegado al Evangelio por un sueño donde ellos vieron a Cristo hablándoles. Así que se le manifestó al rey Nabucodonosor, se le mostró el futuro y gracias a ese sueño nosotros ahora tenemos la mayor profecía de la historia. Esa profecía del sueño de Nabucodonosor es la más larga de toda la Biblia. Desde el año 600 antes de Cristo, imagínate, 600 antes de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino. O sea, esa profecía ni siquiera ha terminado. Ahí va todavía en progreso.
Ahí vamos nosotros marchando con esa profecía hasta llegar al reino de la roca. Entonces, ¿es la profecía más larga que tenemos? Sí. Dios mostró que lo sabe todo, incluyendo el resto de la historia. Dios conoce aún lo que no ha ocurrido. Oye, es maravilloso que Dios sepa todo ese futuro. Y lo mejor de todo, que nos lo ha dado a conocer a nosotros. Y la iglesia adventista tiene un plus, ¿de acuerdo? La iglesia adventista tiene una gran ventaja. Se nos ha revelado más profecía a nosotros. Y lo digo con la humildad que tiene que reconocer la iglesia adventista. No somos merecedores de tener más luz, pero la tenemos. Tenemos luz profética que en otras denominaciones no tienen. Entonces saquémosle el jugo y el provecho a ese conocimiento que el Señor nos ha dado. La iglesia adventista es sumamente profética. Es más, surgimos como cumplimiento de una profecía. Apocalipsis 10 nos habla del chasco y todo eso que ustedes ya conocen. La iglesia adventista es el cumplimiento de una profecía en el tiempo del fin. ¿Ves? Entonces somos una iglesia cuya especialidad debiera ser la profecía. Hay lugares que dicen la especialidad de la casa. Ayer el pastor me llevó a un lugar donde, no sé si es la especialidad de la casa, pero unas pupusas, hermanos. ¿Para qué les cuento? Esas pupusas, el chalateco creo que se llama. ¿Sí? Oiga, hermano, esas pupusas, para mí que esa debería ser la especialidad de la casa, porque qué cosa más maravillosa. De milagro no soñé con esas pupusas. Un sueño no tan profético, pero qué cosa más rica, qué cosa más sabrosa. La especialidad de la casa. Pues ¿saben qué? La profecía cristocéntrica bien podría ser la especialidad de la casa. La especialidad de la iglesia adventista, porque tenemos un mensaje que usted no lo va a encontrar en ningún otro lado, Aparte que tenemos doctrinas distintivas, también tenemos una interpretación profética distintiva. Nadie más enseña la profecía como se enseña en la iglesia adventista. Y lo decimos con humildad, con un sentido de responsabilidad más bien. Y decir, tenemos tanta luz y tenemos que compartir esto con la gente que no lo conoce. Si usted es adventista del séptimo día, usted puede proponerse conocer las profecías de tal manera que sea capaz de compartirlo con gente que no está aquí presente. Con gente que solo usted conoce. Usted conoce gente que yo nunca voy a conocer. Nunca voy a poder predicarle esas cosas. Usted conoce gente, familiares, compañeros, vecinos, compañeros de trabajo, que aquí tal vez el pastor Corbera nunca va a conocer, ni este servidor. ¿De quién depende el Señor que esa persona conozca? ¿De quién depende el Señor? Aunque no de manera imprescindible, pero Él está esperando que usted haga su parte. Y le diga, mira, a ver, ¿cuándo estudiamos el libro de Apocalipsis? Bueno, entonces, lo ha revelado por medio de los profetas. Los profetas son el medio que Dios ha utilizado, como Daniel, como Juan. Sabía que los hombres levantarían grandes imperios. Dios sabía que se levantarían grandes imperios. Imperios como el de Babilonia, 605 a 539. Imperios como el del Media y Persia, del 539 al 331. El imperio greco-macedónico, liderado por Alejandro Magno, del 331 al 168, y luego del 168 al 476, que fue el que duró el imperio romano. Y del 476 en adelante, pues ya son reinos independientes, muy parecidos a los dedos de la estatua, a las tribus europeas. Reinos independientes es lo que tenemos hasta el día de hoy, gobiernos, naciones independientes. Entonces el Señor conoce el futuro, Él sabe que iban a surgir imperios mundiales, muchos reinos distribuidos en la tierra, pero Él sabe que al final esos llegarán a su fin. La expresión o esa frase que está aquí en el libro de Daniel es importante. En los días de estos reyes,
el Dios de los cielos establecerá un reino. Significa que Dios irrumpirá la historia. Significa que el Señor va a acabar en algún momento la historia para establecer el reino de la roca. Se van a acabar los reinos metálicos para que llegue el reino de la roca, que es el del Señor Jesús. No sabemos qué día. Por favor, hermanos, no hagan caso si en YouTube, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales, alguien pone fechas. No le hagan caso, mis hermanos y hermanas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no ha establecido, al día de hoy, pues, en la actualidad, la Iglesia Adventista no tiene fecha para la venida de Cristo. Así si alguien le dice 2027, que 2031, no le haga caso. Ese es un invento, es un asunto de esa persona, de ese predicador. Nosotros como iglesia no tenemos fecha para cuando el Señor traiga el reino de la roca. Y mejor, ¿sabe por qué? Mejor si no andamos ahí con fechas, porque significará que mientras desconozcamos la fecha, nos vemos obligados, sanamente hablando, a esperar al Señor cualquier día y a estar preparados cualquier día. Como no sabemos cuándo viene y como no sabemos el día de nuestra muerte, fíjate que dos cosas importantes. No sabemos la fecha de la venida de Cristo y no sabemos la fecha de nuestra muerte, entonces es mejor estar preparados. ¿Preparados? Todos los días, cualquier día, independientemente cuando nos muramos o cuando venga Cristo, estar preparados cualquier día. Entonces los gobiernos actuales, los de los dedos de los pies de la estatua, serán derrocados por Dios para establecer su reino. Es que tiene que ser así. Los gobiernos mundanos no van a cambiar, hermanos. Los gobiernos mundanos va a ser más de lo mismo hasta el final de la historia. Corrupción, robo, desatinos, injusticias. Mucha cosa que se ven en el mundo. Así que el Señor ya dice, ¿sabes qué? Esto va a llegar a su fin y el único reino y el único gobierno perfecto de justicia, de amor, de paz perfecta y absoluta va a ser el reino y el gobierno de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Miren, tenemos que estar contentos. Somos ciudadanos del reino de Cristo Jesús. Lo único que falta es que tomemos posesión de ese reino. Para eso falta, hay que aguantar otros añitos más cuando el Señor diga y estar preparados para ello. Entonces, la expresión estos reyes incluye la idea de que están hechos de hierro y barro. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Sí, tenemos que estar conscientes. Esos reyes, dice la profecía acá, cuando está hablando de estos reyes, son los reyes mismos que siguen la misma línea de los que comenzaron los reinos europeos, que dice acá que eran de hierro y barro. Pero ¿qué significa esto que sea de hierro y barro? Recordemos que el hierro es herencia del Imperio Romano. El hierro comenzó con el Imperio Romano. Pero la pregunta es, ¿en qué momento de la historia entra el barro a mezclarse con el hierro del Imperio Romano? Ahí está el punto importante acá. Entonces, en esta profecía el hierro definitivamente continúa hasta el final. Ustedes ven que el hierro continúa hasta el final, comenzó con las piernas, pasó a los pies, un momento cuando el hierro y el barro gobernaron en la historia, ya vamos a hablar de eso, y termina con dedos que también tienen hierro y barro. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, el Imperio Romano comenzó con ese hierro, ¿verdad? Simbolizado por hierro. Bien, pasó la historia, pasó el Imperio Romano. ¿En qué año cayó el Imperio Romano? 476 después de Cristo. Y entonces, después de que cayó el Imperio Romano, ¿quiénes se quedaron ya gobernando sus respectivos territorios? Los reinos europeos, los mismos reinos que habían antes constituido el Imperio Romano. O sea, siguieron siendo el mismo territorio, solo que ahora ya no dependían de Roma, sino que eran libres, soberanos e independientes. ¿Qué es lo que tenemos hasta el día de hoy? Gobiernos libres, soberanos e independientes. Es la misma línea de las tribus europeas de aquel entonces. Entonces, cuando el Imperio Romano colapsó, el hierro continuó. Pero ustedes dicen, ¿pero cómo es que el hierro continuó?
la misma forma de gobierno del Imperio Romano continuó en los reinos independientes. Estamos dando interpretación a la profecía porque el hierro continúa, aun cuando el Imperio Romano ya había caído. Es que la forma de gobierno del Imperio Romano continuó. En la política del Imperio Romano pasó a la política de las naciones europeas. Pero la pregunta es, ¿en qué momento hubo un barro que se mezcló? Ah, muy bien, a eso vamos ahorita. Fíjate bien. ¿Qué significa esa mezcla de hierro y barro? Esta cita de manuscrito, ¿qué dice allí? 63, muy bien, nos da una alusión de qué significa esta mezcla. La mezcla de los asuntos de la iglesia y la administración política se representa con el hierro y el barro. Esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Entonces, ¿qué significa la mezcla del hierro y el barro? ¿Qué significa? La unión de la política, como la traía el Imperio Romano, la política con el barro de la religión. O sea, mezclar política y religión. Eso es lo que tenemos desde la Edad Media, porque eso fue lo que hizo la Iglesia de Roma cuando gobernó durante 1260 años. ¿Cierto? Durante 1260 años gobernó la Iglesia de Roma y lo hizo mezclando el hierro de la política con el barro de la religión. Y esa misma idea de mezclar el hierro de la política romana con la religión romana es lo mismo que siguieron luego los reinos europeos. Los príncipes de Europa, todos los gobernantes europeos, seguían siempre conectados con la religión de Roma. Hay muchas naciones al día de hoy que tienen una religión oficial, ¿cierto? Son política y tienen una religión oficial. Tienes que se mantiene entonces la mezcla del hierro y el barro. El cristianismo de Roma es el único elemento con el que se mezcló el Imperio Romano. ¿Ustedes recuerdan de Constantino? ¿Qué pasó con Constantino? En el año 313 él abolió la persecución. En el edicto de Milán del año 313, Constantino dijo, yo voy a hacer que el cristianismo sea una religión protegida. Y ya el ejército romano no va a hacerle daño. Pero ¿saben por qué hizo eso Constantino? No porque amara a los cristianos, sino porque sabía que el cristianismo estaba tan poderoso, marchando, galopando, tan exitoso, que la única manera de afectarlo sería amistarse con él. Si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y eso fue lo que hizo Constantino. Entonces él fue el que tomó la iniciativa y le dijo allá a Milcíades en el año 312, luego de vencer a Magencio en la batalla del río Tíber, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un obsequio. El palacio de Letrán va a ser completamente tuyo. Y claro, el obispo de Roma dijo, amén, amén, qué bendiciones las que me trae el Señor. Y así comenzaron los favores, los regalos del Imperio Romano hacia la iglesia de Roma. Al final, ¿qué fue lo que terminó habiendo allí? Una mezcla de política con religión desde el siglo IV. Ese fue el barro que se le pegó a la política imperial y es ese barro con la política, es esa política con religión que ha marchado hasta el día actual, como ustedes lo pueden constatar. Entonces lo que tenemos allí es precisamente un enfoque en los pies de hierro y barro. Las tribus europeas fueron las primeras que se independizaron del Imperio Romano, pero continuaron con la política de tener a la religión allí mezclada en los asuntos. Ahí ustedes pueden ver en este mapa cómo esos reinos europeos tenían ya el lugar, los suevos allá en Portugal, los visigodos en España, los británicos allá en la Britania, anglosajones también, los germanos en el área de Germania, los francos en Francia, los lombardos en Italia. Así comenzaron los dedos de la estatua, así comenzaron.
y vamos por donde vamos actualmente. Allá comenzaron y vamos ahorita por la historia. Así vamos en la historia. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que venga la roca a pegarle acá a los reinos actuales. Es lo único que falta. Pero nosotros no tenemos por qué atemorizarnos, porque el Señor viene a traer a los suyos, ¿sí? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los que no estén con el Señor no podrán sostenerse. Los únicos que podremos sostenernos en pie vamos a ser aquellos que hemos esperado para siempre. Hemos estado esperando siempre al Señor Jesucristo. Entonces, bueno, esto es lo que estamos aprendiendo aquí de la historia del Imperio Romano. La historia ha continuado hasta la modernidad y ha mostrado cómo los países independientes gobiernan promoviendo la agenda de su religión oficial. Hay política y religión juntas. Dios no lo quiere, pero los gobiernos lo tienen. Y eso no se ha podido cambiar. Va a cambiar hasta cuando Cristo venga en gloria a establecer su reino. El Apocalipsis muestra que en los días finales esa unión ahora está suavizada, ¿verdad? Usted sabe eso. La herida de muerte, bueno. Por ahora no hay una crisis, no hay una persecución hacia los hijos de Dios. Pero en el futuro ya la Santa Escritura nos dice que esa unión política-religión sí va a representar, va a generar una crisis para el pueblo de Dios. Sí tenemos que estar preparados para cuando eso llegue. Entonces, en conclusión, los pies de la estatua, pies de hierro y barro, representan la unión política religiosa que ha predominado desde la Edad Media hasta nuestro tiempo actual con ciertas variantes. Pero no tenemos por qué preocuparnos cuando venga la crisis. Hay otra parte linda del libro de Daniel donde Jesús se hace presente y no quería pasarla por alto. Así como en el futuro habrá crisis, así también hubo crisis en el tiempo de Daniel y los jóvenes hebreos. Había que postrarse ante una estatua. Había que postrarse, se levantó la estatua y todos tenían que postrarse ante esa estatua. Y cuando la orquesta sinfónica de Babilonia sonó, ¡brum!, todos tenían que caer de rodillas frente a la estatua. Hubo 3 jóvenes que se mantuvieron de pie. No nos vamos a postrar. ¿Cómo va a ser eso que no se quieren postrar? Nabucodonosor bien enojado. ¿Cómo que no se van a postrar? Ahorita mismo, si no se postran, los echo en un horno de fuego. Oh rey, haz como quieras. Haz como quieras. Nosotros no vamos a arrodillarnos frente a esa estatua. Imagínate, ese Nabucodonosor se enfureció, parece un demonio. 7 veces caliéntenme ese horno, porque los voy a matar a ustedes 3 ahí. Ya conocen la historia. Los echaron en el horno y estando en la crisis, estando en la tribulación, estando en la angustia, allí se manifestó el Señor Jesucristo. El mismo Nabucodonosor dijo, pero ¿quién es ese que está allí? ¿Acaso no son 3 los que metimos? ¿Y por qué hay uno cuarto? Y ese cuarto parece el Hijo de los dioses. Estaba viendo al mismísimo Señor Jesucristo, moviéndose entre los atribulados jóvenes. Mi hermano, hermana, el Señor Jesucristo se va a mover entre su pueblo atribulado en los últimos días. Lo vamos a tener allí a través de sus santos ángeles. Y el Señor no nos ha de librar del horno de fuego. Fíjense bien, el Señor no nos libra del horno, sino que nos libra en el horno. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Lo repito por si alguien no lo escuchó bien. El Señor no nos libra del horno, nos libra en el horno. Así que gloria sea al Señor, venga lo que venga, ya sabemos nosotros que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él vendrá a pelear por nosotros. Claro, no vendrá así con caballos, arcos y flechas, este solo es una pintura representativa, pero vendrá a pelear por nosotros, a liberarnos como le fue dado en el libro de Daniel. ¿Y cómo termina la historia? La historia termina diciendo que Nabucodonosor alabó al Dios del cielo, porque reconoció que esa roca definitivamente será el reino de Cristo, y reconoció que Daniel tenía razón, que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Así que mis hermanos y hermanas, esta es nuestra fe. El reino de la roca va a venir por todos y cada uno de nosotros.
Lo único que necesitamos es esperar, porque Cristo va a venir por cada uno de nosotros. Tenemos que perseverar hasta el fin. La salvación ya nos la ha dado. Solamente tenemos que, como Sadrac, Mesach y Abednego, tenemos que perseverar, cueste lo que cueste, haya decreto del que haya, el reino de la roca vendrá por nosotros. ¿Quiénes en esta hora le queremos decir, Señor, yo quiero prepararme para cuando venga ese día del reino de la roca, quiero estar preparado? Vamos a ver. Sí, pero con más ánimo. A ver, todos los que estamos de acuerdo, queremos prepararnos. Gloria sea al Señor, que el Señor les bendiga.